a ese tema es que a mí me interesa que todos tengan, o sea, entre ustedes tengan un grupo de comunicación donde hablen cosas de ustedes, que no tenga la incidencia mía como instructor, sino que ustedes estén recordando y animando. Siempre les he pedido la regla de que sea muy respetuoso, que no hablen temas que no tienen que ver con la formación y que pues traten de no desgastar mucho la conversación, porque pues todos aquí somos conscientes que estamos en grupos donde se nos vuelve muy desgastante eh, cuando la gente empieza a hablar mucho, ¿cierto? Porque entonces nos interrumpen todo el tiempo. Si hay algún problema con eso, pues entonces me dicen. Em, pues les iba a hacer una pequeña encuesta vía, vía por acá, pero es que esas aplicaciones de acá pues son muy complejas. Entonces voy a hacer una encuesta en en el chat, en el grupo mío para que me digan cómo están con respecto al correo, si ya tienen todos el correo. Y me disculpan que sea insistente en eso, porque de todas maneras, para mí es muy importante que ustedes tengan su correo institucional. He sido testigo que muchos de los grupos tienen el problema por no tener ese correo institucional. Em, sí, en un momentico pongo a hacer la encuesta. Vamos a iniciar la actividad. Ya estamos aquí, entonces vamos a empezar la actividad. Les comparto pantalla y les recuerdo, pues, em, les recuerdo que estamos en la fase uno y en la actividad del proyecto uno, ¿cierto? Por eso cuando ustedes ven las actividades, todas las actividades tienen GA1, A1, EB1. Entonces, ¿qué significa eso? Guía de aprendizaje uno, actividad de aprendizaje uno, evidencia uno. Entonces, eso es lo que significa cada uno de ellos, ¿cierto? Los que ustedes ven acá que dicen ocultados son los que ustedes no pueden ver porque pues se deshabilitaron de las actividades y no están en el cronograma. En este momento nosotros estamos, ya ustedes esta semana ya debieron haber entregado la infografía, pues no vamos a hacer mucho énfasis en eso porque eso es una actividad pues muy sencilla. Yo les voy a mostrar algo muy importante. Como les digo, siempre esta va a ser la base de lo que ustedes deben entender. ¿A qué guía de aprendizaje nos referimos? ¿A qué actividad de aprendizaje y qué evidencia? ¿Por qué? Porque es que la evidencia es al final el entregable que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Sea de conocimiento o sea de producto, ¿cierto? O de desempeño en el sentido de si es mostrar que yo puedo desarrollar algo, ¿cierto? De conocimiento normalmente son actividades donde hay que responder cuestionarios o entregar un documento escrito donde se explique algo, ¿cierto? Los de desempeño es desarrolle alguna cosa y esta carrera se presta mucho para hacer evidencias de desempeño y lo mismo evidencias de producto, que es normalmente lo que nosotros llamamos entregable, ¿cierto? Esa es la diferencia entre las actividades que ustedes entregan acá. Están los materiales. La guía de aprendizaje nos dice que estamos desarrollando la evidencia guía de aprendizaje uno, actividad de aprendizaje uno, evidencia 2, que se llama identificación de procesos organizacionales, ¿cierto? Teniendo en cuenta las características del software a construir y las diferentes fuentes de información existentes, identificar el inducción y nombramiento de los elementos que intervienen en el software a construir. Listo. Algunos me han hecho la pregunta y yo se las hago. Si ustedes buscan videos sobre esto en YouTube, pues cada instructor SENA pues tiene su, aunque usa la misma metodología, pues al final el resultado es diferente. ¿Yo en qué me baso? Me baso en tratar de encontrar eh, algo que se aproxime a los intereses de cada uno de ustedes. En este momento estamos trabajando de forma individual, pero más adelante estas actividades las vamos a hacer unificadas. ¿Por qué? Porque es que son demasiados proyectos que se tendrían que desarrollar. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros vamos a ver todo el ciclo de desarrollo de software. Por lo tanto, lo que necesitamos es al final generar un entregable que es un producto funcional
que yo siempre se lo relaciono a ustedes como el portafolio de productos que ustedes deben entregar, ¿cierto? La mayoría de nosotros siempre nos quejamos que cuando llegamos a la empresa y nos piden experiencia, entonces decimos, pues yo cómo voy a tener experiencia si apenas salí de estudiar. ¿Y cómo voy a mostrar experiencia si las empresas cuando me van a contratar me piden que tenga experiencia? Entonces, si no me dan la oportunidad de ingresar, pues no va a tener la posibilidad de adquirir la experiencia que las empresas necesitan, ellas mismas necesitan. Entonces, es una situación pues coyuntural, muy compleja, porque los empresarios mismos se complican en el sentido de decir, bueno, cómo le voy a exigir yo a unos recién egresados? Aparte de la etapa de etapa productiva que ya hemos hablado, en el reglamento habla de 6 meses de etapa productiva, que ahí sí las empresas los demandan a ustedes, ¿cierto? El problema es que muchas empresas no los... Ah, mira, los audífonos acá, qué pena, chicos, esperen un momentico, yo me los organizo. Aunque quedó un poquito raro, pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, díganme si me escuchan. Listo. ¿Por qué lo hago? Porque yo aquí donde estoy con este micrófono, pues hago mucho menos esfuerzo para hablar que si solo lo hiciera el computador. Listo, chicos. Entonces, continuamos. ¿Alguno me recuerda en qué íbamos? La experiencia, Listo, gracias. la Hablando de experiencia. la etapa productiva, sí, profe. Listo, gracias. Eh, la mayoría de ustedes no son de una generación como la mía, ¿cierto? La mayoría de ustedes no leyeron cómics, y de los cómics que yo leía en la época mía, que era el más famoso para nosotros, era el de Mafalda. Y yo trabajaba mucho con Mafalda porque pues digamos que me parezco mucho a ella. Entonces, en cierta ocasión, la Mafalda le dijo a uno de los amigos, creo que a Miguelito, le dijo, traten de buscar sobre Mafalda un poco y sé que es interesante y les puede gustar. Eh, Mafalda le dijo a un compañerito en la escuela, le dijo, ve, mira que cuando ya me he dado cuenta que cuando la profesora me pregunta, no es que no entienda. O sea, como ella descubrió y era una niña, estamos hablando de una niña muy perceptiva, que dijo, cuando la profesora pregunta no es porque ella no sepa, porque cuando yo les pregunto a ustedes en qué vamos, ustedes me entenderán que el sentido de saber si llevan el hilo de la conversación, porque tenemos que desarrollar toda una habilidad en el tema de entender lo que se dice, que muchas veces no lo traemos, ¿cierto? Escuchar no es lo mismo que atender, y oír no es lo mismo que escuchar. Entonces, cada una de esas palabras significa una cosa muy diferente. Entonces, en este sentido, a mí me importa es que ustedes entiendan. Y para entender tienen que tener los sentidos todos dirigidos hacia eso. Hasta el día de hoy, la comunicación se establece que para que la persona esté atenta, tiene que tener pues prácticamente todos los sentidos concentrados en la persona. No sé por qué ahora se crean hábitos como por ejemplo que yo no puedo mirar a la persona a los ojos. Es que yo miro a la persona a los ojos para demostrar que le estoy entendiendo. Entonces, sí, ya estamos hablando de la etapa productiva, porque las empresas, pues por cumplimiento de ley, tienen que atender y recibir aprendices en etapa productiva, lo que no significa que los vayan a poner en los puestos que son. Si miramos desde la normatividad, el cumplimiento claro es que los aprendices van a la etapa productiva a ejecutar labores para las cuales fueron formados. Me hago entender, si un aprendiz estudia análisis y desarrollo de software, tiene que salir a cualquier fase del proceso de desarrollo de software, así sea levantamiento de requisitos. O sea, si usted llega a una empresa y le dice, no, es que usted va a hacer levantamiento de requisitos, muchachos, están ejerciendo la carrera, ¿cierto? Como el ciclo de vida del desarrollo de software requiere todas esas partes, entonces es importante entender que eso es lo que tienen que hacer, pero muchas empresas los contratan solamente por cumplir
la cantidad de aprendices de ley. Pero cuando llegan a la empresa le dicen, no, mira, no, es que no tenemos área de desarrollo, entonces necesitamos que nos organices un Excel. Un aprendiz de desarrollo de software no está para organizar hojas de Excel. No es lo que aprende, ¿cierto? Que use hojas de Excel y todos vamos a usar hojas de Excel probablemente, pero la función no es organizar ni alimentar hojas de Excel. Entonces, lo que siempre se les ha dicho a ustedes como aprendices es que o sea, utilicen todo este proceso del ciclo de vida del software para desarrollar el producto que ustedes van a poner como el portafolio de ustedes. Entonces, cuando ustedes llegan a la empresa y les pidan experiencia, ustedes pueden decir, mire, yo no he trabajado con empresa, pero mire el desarrollo que hice, este desarrollo lo hice y les muestran exactamente cuáles fueron todas las experticias, porque de esa manera ustedes pueden soportar haber trabajado y tener experiencia en esta profesión. Ya que en la carrera, pues en la empresa de pronto, pues los desarrollos no estén basados en la misma plataforma, pero el hecho de ustedes conocer los conceptos al pie de la letra, como dicen los manuales, eso les permite a ustedes tener una habilidad que van a poder desarrollar en una XY tecnología. También me hago entender en eso, ¿cierto? Si yo soy piloto, pues no necesariamente entrené toda mi vida en un equipo de vehículos Citroën, pero llego a una categoría, digamos, de automovilismo donde solamente hay Ferraris, pues yo con el Citroën no es lo mismo que un Ferrari, pero sí aprendí los conceptos que se requieren para manejar un vehículo de alta velocidad. Entonces, como sé manejar un vehículo de alta velocidad, mi adaptabilidad va a ser mucho más rápida y no es arrancando de ceros como si fuera yo a ir a un equipo de Ferrari sin haber manejado un vehículo. La adaptabilidad es fundamental. Por eso en esta fase del proceso nosotros trabajamos acompañados de la IA, pero sin darle el control a ella para que haga las cosas, porque yo necesito entender y hasta ahora la mayoría de los expertos que yo he consultado y con los que yo normalmente hago seguimiento, entendemos que no se va a perder. eh, o sea, no hay riesgo de que se pierdan 100% los puestos de trabajo por el uso de IAs. Los puestos de trabajo que se están perdiendo es porque las empresas están considerando que no son lo sumamente necesarios para el funcionamiento de la empresa. Y esas tareas que son repetitivas se las están entregando a la IA. Lo que no puede hacer la IA, que todavía hace el ser humano, es del desarrollo y la creación de ideas y el análisis profundo de los procesos. Aquí es muy importante saber y entender que al final de cuentas es el ser humano el que toma las decisiones. Por lo tanto, no podemos ser descartables en este proceso hasta ahora. Yo considero que es muy difícil que eso pueda suceder, pero hasta ahora es mi concepto, ¿cierto? Entonces, como ustedes ya leyeron sobre teoría general de sistemas, les voy a mostrar acá en los fundamentos el material de formación con el que tuvimos que trabajar de fundamentos, análisis y diseño de software. Yo no hice clic en el recurso educativo, sino que hice clic en el PDF. El PDF me descargó un archivo .zip que tiene estos materiales. Perdóname un segundito, vea. Esto es lo que él tiene, ¿cierto? Uno es, uno es el material de formación. Entonces aquí aparece el material de formación, fundamento de análisis y diseño de software. Entonces aquí aparece todo el material. Hablamos de lo que era la teoría general de sistemas, el enfoque de los sistemas y la clasificación de los mismos, ¿cierto? Entonces habla de este personaje que siempre me ha llamado mucho la atención, Bertrand Lanfy, porque si ustedes leen la biografía de él, se van a dar cuenta de una cosa, él no es ingeniero de sistemas, no es ingeniero, ni es programador, ni es nada de eso. Él estudió unas profesiones, alguno que me ayude ahí mientras yo estoy acá para que alguno me busque qué fue lo que él estudió y analicemos a partir de lo que él estudió, entendamos el por qué él hizo eso. Entonces, nos hablaron de diferentes sistemas, ¿cierto? Todos los conceptos de sistemas.
Y ahora sobre sistemas de información, ¿cierto? Incluía un video donde pues, se dan síntesis del video, dice conceptos de sistemas de información en el contexto de la caracterización de procesos. Entonces ya estamos hablando de procesos, ¿cierto? Los cuales son gestionados por procesamiento electrónico de datos que permiten solucionar problemas de la vida real, convergente en las últimas técnicas de procesamiento de datos. Big Data, inteligencia artificial. ¿Esto qué es? Big Data, análisis de datos de gran volumen. Eh, Inteligencia artificial, minería de datos, domótica, entre otros. Cada vez esto va ampliando. El domótica, pues, llegó como último y ahora se está convirtiendo en un elemento muy Uy, fuerte. ¿Alguno averiguó la biografía de Bethan Fly? dormir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguno la averiguó? Está hablando solo. Nadie, muchachos. Bueno, vamos a buscarla acá. Deme un segundito. Sí, profe, que era un biólogo y filósofo. Si él tiene unas características particulares, es biólogo y filósofo. Entonces, de antemano, pues entendemos que, pues que no, digamos que su fundamento no está en el concepto matemático, sino que viene de unas ciencias, pero también es cierto que la filosofía eh, es la madre de todas las ingenierías. De la filosofía salió todo eso. Y pues biología, pues es el hecho de que todas estas tecnologías que nosotros estamos desarrollando, el aprendizaje del ser humano para llegar a solucionar estos problemas siempre ha estado basado en la biología, o sea, en los elementos de la naturaleza que han permitido que el ser humano, entonces, si miramos el avión, pues el avión algún día se le ocurrió a alguien viendo volar un pájaro, ¿cierto? Lo mismo con el submarino, la lancha, los barcos, todo, el automóvil, cada uno de ellos, ustedes los miran, hay conceptos que fueron extraídos de algo de la biología, ¿cierto? Algo de la ciencia. Por ejemplo, los amortiguadores de los carros salen de las articulaciones que tienen por ejemplo, el ser humano. Nos habla de información, todos los procesos, todo eso, ¿cierto? Pero no quiero profundizar en este momento en eso, sino en los anexos. Si ustedes miran los anexos, aquí hay estos materiales son bien importantes. Entonces, por ejemplo, generar diagramas de procesos de negocio. Si lo miramos, habla de diagramas de procesos de negocios, cuál es su fin, cuál es su fin, cuáles son el tipo de diagramas que hay, qué elementos tiene a partir de los estándares. Entonces habla de procesos o actividades, subprocesos, nodos de decisión, conectores, líneas de flecha, conectores para elementos fuera de página, todos estos conceptos, ¿cierto? ¿Cómo se hace un buen diagrama de procesos? Aquí dice cómo se hace un buen diagrama de procesos. Primero se ubica, sea el caso, abstraer. Alguno me busca en el diccionario qué significa abstraer. Los componentes de proceso. Se aclaran cuáles son los parámetros de entrada al proceso y cuáles sus salidas, así como las actividades que se desarrollan. Ordenar de manera lógica las actividades. Elegir símbolos adecuados conforme al tipo de tarea para que cualquier usuario pueda diferenciar los distintos elementos que forman el diagrama. Hacer la conexión y relación entre las actividades para la cual se utilizan flechas y líneas continuas. Representar el comienzo y el final de cada proceso, aunque pueda parecer trivial e irrelevante.
Validar y socializar con los integrantes del equipo, revisar el diagrama de procesos para asegurarse de que su representación obedece a un gráfico acorde. Entonces, aporta los siguientes beneficios: hacer diagramas de proceso. Entonces, esto no solamente es para desarrollar software, sino que aparece también que puede generar ciertos beneficios a la empresa. Dime, Nubia. ¿Ya bajaste? ¿Vas a decir algo o bajaste la mano ya? Profe, quería leerte la definición. Dale, dámela. Dice que abstraer es separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. Exacto. Entonces, es como sacar los elementos propios de cada proceso, ¿cierto? Dividirlo y listarlos, eso se llama abstraer. Entonces, esa palabra es muy común para nosotros. Entonces, en ese momento, si nosotros volvemos a la guía de aprendizaje, pues vemos que la evidencia lo que nos pide es, ay, perdón, que esto se me va por allá, es características del software a construir, producto a integrar, documento de identificación de procesos. Entonces aparece dentro de él cuáles son las relaciones que hay entre los diferentes actores que aparecen. Se debe mostrar utilizando la teoría de sistemas. Entonces vamos a ir al material web, exactamente donde él habla de los actores. Listo, entonces como les digo, la teoría general de sistemas lo que hace es dividir en subprocesos, ¿cierto? ¿Qué relaciones hay entre esos subprocesos y cuáles son los objetivos que se plantean alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, él nos pide que nosotros identifiquemos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, los procedimientos, controles, aplicaciones de datos. Aquí como lo dice, es un ciclo que se desarrolla de forma repetitiva, ¿cierto? Se identifican los procesos, se determina el equipo de trabajo, se genera el diagrama de procesos, se hace el diagnóstico, puntos de mejora, nuevo proceso y se elabora un caso de estudio. ¿Qué más tenemos por acá? Venga, a ver, miremos a ver. Bueno, entonces, para realizar la identificación de procesos de una organización se recomienda en dos escenarios. El uno es se debe obtener acceso de información sobre la organización para llegar a esta. Investigue sobre el contexto del negocio en que se mueve la empresa, por ejemplo, determinar si se está hablando de un banco, una empresa de energía o una empresa que presta servicios. En ese caso, el tipo de servicio que presta, o por el contrario, si es una empresa que fabrica productos, qué productos fabrica, es decir, qué hace. Conocer también sus sedes e instalaciones físicas. Y en el escenario 2, pues entonces cuando exista cercanía o contacto, se pueden planear actividades como por ejemplo para recolectar información, ¿cierto? Que puede ser un método de observación, la elaboración de encuestas, el enfoque de trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar, identificar un escenario sobre un posible modelo de negocio y sobre él debemos hacer esta identificación de procesos, que es lo que nos está pidiendo él, ¿cierto? Identificar los elementos que intervienen, ¿cierto? Eso es lo que se tiene que desarrollar, una elaboración de procesos. Esto va integrado pues con la primera actividad que es sobre la teoría general de sistemas, donde ustedes entendieron los conceptos, ¿cierto? ¿Qué más tengo que ver yo acá? Miremoslo acá. Después de ver los escenarios, entonces definimos cuál es la técnica para recolectar datos que vamos a utilizar, qué insumos vamos a extraer y cuáles son los procesos que vamos a identificar, ¿cierto? Normalmente un proyecto para
que hace esta identificación está basado al menos en estos elementos, ¿cierto? El líder del proyecto, los empleados vinculados, un alto miembro de la organización que conoce los objetivos estratégicos y los trabajadores de las áreas que cuentan con la experiencia. O sea, eso es un trabajo multidisciplinar y entre grupos de personas que permiten identificar como tal el funcionamiento. Como nosotros apenas estamos descargando eso, entonces, pues prácticamente pues nos toca generar, o sea, desarrollar todos estos roles al mismo tiempo, ¿cierto? Aquí hay un diagrama de procesos de negocio, yo creo que es este de acá, perdón. Diagrama de procesos de negocio, es el que yo les estaba mostrando, ¿sí ven? Este es el que explica todo eso, ¿cierto? Cómo se hace un buen diagrama de procesos. Entonces, con respecto a eso, como les digo, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar. Mire lo que hace un diagnóstico, pues, hecho correctamente en un negocio. Entonces, mire lo que hace, ¿cierto? Permite detectar por medio de la implementación de estrategias los problemas de funcionamiento y de eficiencias. Esas estrategias son entender las cosas propias que manejan los casos de cada proceso, ejecutar simulacros de relevamiento de proceso unido, apoyarse en herramientas de software para registrar resultados, controles y métricas, análisis de tiempos, costos y materias primas, ¿cierto? Aparece un tema que son puntos de mejora, que es lo que uno identifica que se debe empezar a mejorar, ¿cierto? Y se debe hacer un proceso ya mejorado en el cual pues hagamos un análisis, por ejemplo, de un proceso. Este es el que nos sirve a nosotros como ejemplo, era el que yo estaba buscando de cómo funciona un proceso, ¿cierto? Según los resultados, cómo se hizo una mejora, ¿cierto? Entonces se buscaron, hay unas entradas, un subproceso y una salida. Siempre, todo el tiempo, nosotros vamos a entender todo, como entradas, procesos y salidas, vea. Por aquí está. Es que lo vimos acá. Entradas, salidas y procesos, ¿cierto? Esta, digamos que es la base fundamental de lo que es la teoría de sistemas. Hay unas entradas, hay unas salidas y hay unos procesos. Entonces vamos a mirar en el cuadro qué son esas entradas y cuál es el proceso que se le ejecuta alrededor a esas entradas. Entonces, hay una entrada, por ejemplo, para un sistema de compra en línea. Hay una entrada que es pedir los datos del solicitante, ¿cierto? Nombre, apellido, identificación, dirección de contacto, producto a comprar, valor, cantidad. Todos hemos pasado al ser una entrada de ese tipo, ¿cierto? El subproceso se llama solicitud de compra o recepción de solicitud de compra, ¿cierto? La salida es un número de identificación de compra, una factura y un envío. Vea, son 3 salidas. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar con una sola, ¿cierto? Cuando yo hago la compra, él genera inicialmente un número de identificación de compra, ¿cierto? Cuando yo pago el ejercicio, entonces se genera una facturación, ¿cierto? Cuando se genera la facturación, la siguiente salida es el envío del producto solicitado. Aquí hay otro, por ejemplo, el número único de identificación de compra se convierte, vea, es una salida, pero se convierte en una entrada. Cuando hay un número de identificación de compra, el subproceso es almacén. ¿Por qué? Porque le llega el número de orden al almacén para que entregue el producto. ¿Y cuál es la salida del producto, cierto? Número único de integración. Bueno, aquí está repetido 2 veces. Insumos, mano de obra, fábrica, producto elaborado. Entonces, aquí hay otro proceso diferente. Cuando, por ejemplo, el almacén dice, el producto no se puede entregar en este momento, por eso muchos dicen, espero, el producto se puede demorar hasta 30 días. ¿Por qué? Porque cuando se ejecuta la compra, inmediatamente el almacén identifica si hay existencia en el almacén y si no la hay, llama a fábrica y dice, venga, necesito que me fabrique este calzado porque yo ya lo vendí. Entonces necesito que pongan en ejecución ya la implementación del producto solicitado para poder llevar a cabo, ¿cierto? Entonces el insumo y la mano de obra también demanda la implementación de una mano de obra. Entonces, este es un análisis de un sistema de compra en línea. Puesto que el sistema de compra en línea no intercambia elementos de información con el medio ambiente que lo rodea, se considera un sistema cerrado. Eso lo explican en el material.
donde les dicen cuáles son los sistemas abiertos, cuáles son los sistemas cerrados, qué características tienen unos y qué características tienen otros, ¿cierto? Se puede inferir las siguientes relaciones. Alguno que vaya averiguando qué significa inferir. Usuario solicitante contra el proceso de solicitud de compra, en donde un usuario puede generar una o muchas solicitudes de compra. O sea, una persona puede comprar un producto o puede comprar muchos, ¿cierto? El almacén maneja el inventario de productos. La fábrica provee de muchos productos al almacén. El almacén promociona el producto para la solicitud. El usuario realiza el pago del producto. Y la contabilidad registra la factura de compra generada con la solicitud. ¿Qué es inferir? ¿Ya averiguaron? Hola. ¿Nadie averiguó? El profe dice que es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Exacto. Pues, a partir de lo que acabamos de hablar, o sea, lo que le está diciendo, a partir de lo que nosotros acabamos de hablar en estas relaciones, se puede sacar una conclusión, que un usuario puede comprar un producto o mucho, ¿cierto? Que el almacén maneja inventarios, que la fábrica provee productos al almacén, que el almacén promociona el producto para solicitud, que usted realiza el pago del producto y que la contabilidad registra la factura de compra generada. Todo eso se saca como conclusión de lo que estamos viendo arriba. Entonces, lo que nosotros aquí, por ejemplo, podemos ver un sistema de compra en línea, donde dice y solicitud de... Entonces, nosotros dentro de la teoría de sistemas, también aquí en el material de anexo aparecen infografía estándar. Bueno, esta información ahorita la miramos, ya la necesitamos, pero yo había mirado eh, caso de uso. Permítame un segundo. ¿Cuál fue el material que entregué? Ficha de observación. Bueno, este material, por eso lo tenemos que mirar nosotros, porque este material es bien interesante. Eh, este, no, este no es general, entonces será en el material. Está el proceso de escenario, listo, lo que es el material que estábamos viendo, ¿cierto? Generar diagramas de procesos, nuevo proceso mejorado. Aquí aparece la información de la tabla que habíamos visto, ¿sí? Ah, el ejemplo del diagrama, ¿cierto? Eh, pero yo había visto un material que me complementaba eso. ¿Su hermanito está ahí todavía, mi amor? ¿O ya se fue? ¿Cómo me repites, porfa, que no te escuché? Espérate que sí, no. Bueno, por ahora vamos a seguir en esto, donde vamos a hacer un análisis del proceso y lo vamos a comparar con solamente un proceso. Mire que este proceso se llama sistema de compra en línea y el subproceso se llama subproceso de solicitud del cliente. Almacén, fábrica, contabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el proceso? El sistema de compra en línea dice, se genera una solicitud de compra del cliente, ¿cierto? Miremosla acá, solicitud de compra, ¿cierto? Después de que se solicita, se verifica si hay inventario. Si hay existencia, o sea, si sí hay existencia, mire que el diagrama me lleva, si sí hay existencia,
se elabora el pedido. Si no hay existencia, se debe elaborar el producto y volver a analizar la existencia para entonces, cuando yo ya sé que hay existencia, elaboro el pedido, ¿cierto? Cuando elaboro el pedido, realizo el pago. Entonces verifico si el pago, si el pedido está ok, o sea, si no ha habido ningún problema en la elaboración del pedido, se realiza el pago y se registra la factura y fin de la historia, ¿cierto? Pero si al el validar, quien el cliente se verifica si el pedido no funciona, hay una alerta de calidad, se vuelve a elaborar el producto. O sea, por alguna razón no hubo bien el pedido, entonces vuelve y se elabora el producto y otra vez analiza desde la existencia para volver a elaborar el pedido. Entonces, este es un diagrama de procesos como el que nosotros tenemos que desarrollar para el proyecto que ustedes identifiquen que van a desarrollar. Listo. El último material, bueno, creo que este no lo necesitamos para para este caso. No, esto todavía no lo vamos a hacer. Esto es para hacerle seguimiento al proceso. Listo, no, esto todavía no lo hacemos. Por ahora estamos en el diagrama de procesos, ¿cierto? Como dice acá, generar el diagrama de procesos. La ficha de observación. Aquí cuando se utiliza una ficha de observación, ¿cierto? Estas son preguntas que sirven para nosotros elaborar. Es un ejemplo de preguntas que puedo hacer yo al elaborar una encuesta para identificar el proceso dentro de una empresa. Entonces, por ejemplo, él dice, ¿cuáles son los procesos principales que se desarrollan en la compañía? ¿Cuáles son los procesos principales, los principales actores que intervienen en el proceso y qué labor cumplen? ¿Cuáles son los principales problemas que afectan los procesos? ¿Qué tipo de problemas de relación a los sistemas de información se observan? Entonces son preguntas que se deben hacer. Todo se basa en preguntas y esto es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer. Con estas preguntas yo puedo ir a la empresa y analizar y identificar para ayudarme a avanzar sobre los procesos, pero no es una camisa de fuerza solamente. Yo puedo hacer preguntas más específicas al proyecto de negocio al que yo quiera desarrollar. Entonces el objetivo para ustedes simplemente es escoger una idea de una empresa, una fuente o un negocio, no tiene que ser Carrefour, pues no tiene que ser Carulla, perdón que Carrefour hace muchos años se fue, pero Carulla no, pues no tiene que ser, ni Avianca, nosotros no necesitamos identificar el proceso de Avianca, puede ser la señora Luisa que tiene un negocio de ropa o confecciones cerca, ¿cierto? Solamente voy a identificar los procesos para identificar, perdonen la redundancia, qué tipo de desarrollo de proyecto podemos hacer. Cada uno va a escoger uno. Profe, no se me ocurre, pues haga el esfuerzo de gestionarlo o identificarlo. Si no, pues entonces ya pues podemos usar algunas herramientas que nos permitan crear ideas, pero hay muchas cosas de las que ustedes se pueden pegar de afinidad, por ejemplo, proyectos como decir es que yo soy amante de las mascotas y yo quiero tener un registro de seguimiento de todas de las mascotas que donde puedan guardar todas sus vacunas, programar cuántas citas médicas tuvieron al mes o al año, todo ese tipo de cosas. O sea, yo lo puedo crear como a un proyecto de mascotas y no tiene que ser algo comercial, puede ser algo de ustedes voluntarios. Dicen, no, yo voy a montar una página web donde las personas puedan registrar los datos de seguimiento, la hoja de vida de cada una de sus mascotas y no les quiero cobrar nada o no lo quiero monetizar, simplemente tengo unos financiadores del proyecto que me pueden ayudar para mantenerlo, pero es algo más o menos así. Cuéntame, Sandra. Profe, lo que pasa es que yo trabajo con el Espérate que no te ingeniero. escucho. ¿No me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí está mucho mejor. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo con el ingeniero en la parte, en el área de tecnología, pues la empresa como tal, que vi en una reunión que teníamos, pues ellos tienen un proceso que se quiere generar.
O sea, yo puedo partir de ahí, de esa necesidad que hay dentro de la empresa, pues ya que pues es real, o sea, es para aportar algo a la empresa o tengo que inventarme un proceso como es. No, esa es la idea. Lo que pasa es que tú tienes que acordar, concertar muy bien las cosas. Primero, comprometerte que no va a estar para dentro de un mes. Decirle, vea, no va a estar para dentro de un mes. Yo me comprometo a hacer todo el análisis, todo lo que usted necesita, pero me Pero tiene la que... idea la puedo tomar de ahí. Sí, claro, obviamente yo tengo claro que no la voy a hacer ahorita, sino que yo como te estaba escuchando que como hacer una, sí, como de una proyección o algo. Entonces, pues yo dije, no, pues yo creo que a mí me serviría tomar como la idea de la empresa para pues a futuro pues dar esa solución, ¿no? Pues a mí me parece muy bien, yo no le veo problema a eso. Y pues obviamente toda la información que usted dice ahí, Lo que pasa es que vea, pues la tú puedes, documento de la empresa y de la necesidad de lo que se está sí, generando, ¿sí? claro, y una cosita, Sandra, para que lo tengas en cuenta desde ya, el tema de la legalidad. Si tú lo dices, no es que me comprometo a hacerles el desarrollo en mi tiempo libre, o sea, no lo voy a hacer en el tiempo laborado, sino es en mi tiempo libre. Hasta puedes decir, negociemos y si ustedes lo permiten, pues yo puedo ceder el proyecto porque como es una prueba, eh, necesito un espacio donde hacer la práctica para saber qué tal funciona el producto y se los puedo hasta hacer la donativa, pero el asunto es que yo tengo los derechos intelectuales sobre el proyecto y si yo lo quiero comercializar a otras empresas del mismo, de la competencia, lo puedo hacer, o sea, decirle, ser sincero en ese sentido, pues que de todas maneras tú estás estudiando esto y entonces que a partir de eso tienes que mirar cómo sacarle también beneficio, porque como te digo yo, lo importante es que ustedes entiendan que ese portafolio hace parte de lo que ustedes están desarrollando y que les va a permitir mostrar como tal una experiencia en en la empresa y que además también les sirve como experiencia laboral. Jorge, cuéntame. No te escucho, Jorge. Profe, buenas noches, gracias. ¿Me escucha? Profe Diego, Sí, te escucho compañeros. perfectamente. Gracias, profe. Una pregunta, ¿el tema del software es libre? ¿No debe ser solo empresarial o debe circunscribirse a algo de explotación económica o empresarial? No, ustedes deciden sobre qué lo quieren hacer. Listo. Y el Vuelvo y caso te de... digo. Dime, Sí, dime. señor. Te Profe, escucho. ¿y los derechos de autor de ese software son de nosotros o van a ser del SENA? No, eso es de ustedes. O sea, Listo. ustedes a mí me tienen que entregar el resultado final. Pero ese producto es de ustedes, pues yo no voy a hacer ejercicio de nada de eso, yo no tendría que hacer yo un contrato de confidencialidad y todo eso, yo no me voy a poner a hacer eso. Al contrario, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan un producto que ustedes puedan desarrollar y que puedan mostrar, porque al final de cuentas eso es lo que el mercado está demandando de ustedes, que ustedes hayan hecho algo, ¿cierto? Yo puedo estudiar eh, carrera, 6 años de ingeniería, luego hacer una maestría, luego un doctorado, llevar 18 años de vida de estudio profesional y no haber mostrado nada, y eso no tiene sentido. Pues, pero entonces para ustedes sí tiene todo el sentido que el producto que ustedes hagan, pues lo usen. Ahora, yo puedo también tomar la norma, es que el trabajo lo recibí, es para el SENA y como es un producto SENA en formación SENA y decir, vea, ese proyecto lo necesitamos en, en un barrio, no sé, un barrio humilde de acá de la ciudad o a nivel nacional. Yo puedo decir, sí, lo voy a utilizar porque pues fue parte de la formación y porque permitirá generar un beneficio, un impacto, pero nunca una utilidad. Listo, profe, muchas gracias.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos en las herramientas como tal, pues que vamos a ir reconociendo. Primero tenemos los casos de uso. Los casos de uso describen ya un funcionamiento específico dentro del proceso. Ya estamos hablando, por ejemplo, un proceso que se llama administrar datos del paciente, ¿cierto? Y dice que ya define como tal el funcionamiento del sistema, o sea, ya nos va dando claridad sobre esto. Aunque, venga, yo miro una cosa, perdón un momentico, ya aquí yo miro una cosa. La guía evidencia 3, mapa de procesos de software, ¿cierto? Dice, toma como base la identificación de procesos organizacionales, ¿cierto? Se debe realizar un mapa de procesos, se debe tener en cuenta seguir normas de presentación, utilizar cualquier herramienta TIC para la relación de mapas de procesos. Y la idea es eh, realizar el mapa de procesos de software, que ese es el mapa de procesos de software. Yo creo que por ahora no necesitamos pues más que esto, ¿cierto? Simplemente es la identificación. Entonces el documento que vamos a elaborar incluye, vuelvo y lo miro acá, espera un momentico, incluye, primero que todo, como dice la guía, debe cumplir la normatividad APA. Estamos hablando de la evidenciado, ¿cierto? Debe cumplir normas básicas de presentación de documentos escritos, debe tener como mínimo portada, introducción y nombramiento de los elementos que intervienen en el software a construir, ¿cierto? De eso, entonces, cuando venimos aquí a esto, entonces, identificar las entradas, los procesos y las salidas. Crear una tabla que muestre exactamente a partir de las necesidades de la empresa a la que ustedes van a acompañar, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Entonces, eso implica el uso de herramientas como, por ejemplo, los mapas de procesos o como las entrevistas para nosotros o por ficha de observación. Son técnicas que yo uso para identificar la información. Ficha de observación, simplemente vea qué se observa. O sea, ustedes van a observar ficha número 1 elaborado por, ustedes son los que van a elaborar la ficha de observación, lugar y sector. Entonces, la empresa, aquí se describe, descripción de qué es la empresa, ¿cierto? ¿Qué se observa? Entonces, aquí dice, por ejemplo, si yo digo, empresa prestadora de servicios de salud, atención al afiliado. Entonces, se identifica que hay lentitud en la entrega de las citas médicas. Empresa prestadora de servicios de salud, gestión de servicios. Luego venimos acá y dice, ¿cuáles son los principales procesos que se desempeñan en la compañía? Entonces, si es una empresa prestadora de servicios de salud, pues entonces lo que es los principales procesos es atender la salud de las personas, ya específicamente con respecto a tal enfermedad o en tal ciclo de la enfermedad, o simplemente atención primaria. Yo determino exactamente esa información. ¿Cuáles son los principales actores que intervienen en el proceso? Entonces, aquí tiene que haber una comunicación con la empresa. Miren que ya hay. Si yo uso la técnica de observación, miren lo que debo hacer. Ahora, yo puedo pasar este documento y decir, bueno, es que hay preguntas que yo no necesito, no me salen para el tipo de empresa a la que estoy atendiendo. Entonces, por ahí vamos a mirar cualquiera, ¿cierto? Dice, ¿qué incidencia ha tenido fallas en el sistema de información en el resultado final del proceso? Entonces, yo le puedo decir, no, es que en este momento fallas no hay porque en este momento el proceso se está llevando de forma manual. Entonces, simplemente la persona lleva en un cuaderno seguimiento de las actividades que se desarrollan. Entonces, ahí yo puedo escribir, o sea, tienen que ser muy sinceros en la información que ustedes ponen, en lo que ustedes hayan observado. Si escogen la ficha de observación, si ustedes escogen la entrevista estructurada, pues entonces ya saben cómo se va a elaborar. Aquí explica unas preguntas
Ustedes le van a decir, vea, a partir de las preguntas que se desarrollaron, entonces las necesidades que se deben implementar son estas y estas y estas y estas, ¿cierto? Entonces, estas son las técnicas que yo utilizo de recolección de información, que es la que yo necesito para elaborar el diagrama de procesos. A partir de la información que yo recibí, yo tengo que hacer ese primer proceso, ¿cierto? Miremos esta infografía que tiene que ver sobre el estándar IEEE 830, ¿cierto? Prácticas recomendadas para la redacción de un documento de especificación de requerimientos como SRS, conocido como SRS, Specification Redact System, algo debe ser algo así, no soy muy bueno en eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es primero la introducción? Dice propósito, ámbito del sistema, definición y referencia. Descripción, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones generales, suposiciones y dependencias. Entonces, dice especificación de requerimientos, vea, como una lista de chequeo, corrección, rastreable, no ambiguo. O sea, no ambiguo es que no haya información que no sea clara, que no lleve a ningún lado. Toda la información debe ser clara y concisa, que no sea, usted mande qué está hablando, eso esto que tiene que ver con lo que yo estoy. Enfoquemos toda la información al proyecto que tenemos en mente o a la solución que tenemos en mente. Tiene que ser verificable y tiene que ser priorizado. Cada requerimiento debe cumplir con los siguientes criterios de calidad. Se subdivide para presentar primero los requerimientos funcionales y no funcionales. Listo. Hasta acá llegamos con esta parte. Esto todavía no lo vamos a mirar. Por ahora solamente, vuelvo y les digo, solamente vamos a trabajar en el tema del diagrama de procesos de la actividad para pues, llegar a ese objetivo. ¿Alguien levantó la mano? Entonces, luego de ustedes identificar las entradas, las salidas y los procesos que hay y que están pues definidos en el proceso que ustedes hablan, mire que yo no cuando digo la tabla es una tabla específica a un proceso, no puede ser algo muy amplio, ¿cierto? Yo no puedo decir eh, tabla 1 del sistema general de funcionamiento de una empresa. No, venga, compras en línea. Si miramos, eso es solo una parte del proceso de la empresa. Entonces hay que dividirlo en segmentos para hacer el proceso lo más pertinente posible, ¿cierto? ¿Y cuántos diagramas de procesos ustedes consideren? Puede ser 1, 2, 3 y hasta 5 procesos, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo yo? Pues como generalidad para esto. Aunque ustedes identifiquen que hay un proceso muy grande, enfóquese solamente en una parte del proceso. ¿Por qué, chicos? Porque como esta carrera tiene tanto entregable, son más de 100 y pico de entregables, hay mucha actividad que ustedes deben desarrollar. Entonces, ustedes no pueden pretender hacer un proyecto demasiado grande y ambicioso en tiempo de formación porque no les daría. Hay que recordar que las empresas que desarrollan software muchas veces tienen empresas 500, 200, 300 empleados, dependiendo del tamaño y la necesidad del producto que se esté desarrollando. Entonces, por ahora es un documento escrito donde tengamos esta tabla de entradas como resultado y los diagramas de procesos que ustedes consideran que son suficientes para entender. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Si ustedes van a la guía, no a la guía, no acá, al material de formación, fundamento de análisis de requisitos. Está un poquito. Listo. Fundamentos de análisis de diseño de software. Entonces vamos aquí en el recurso web. Vamos a ver más. Si nosotros vamos al menú, aquí hay una material complementario. Y en el material complementario, aquí les explican un video de cómo saber elaborar un diagrama de flujo con herramientas como Lucidchart. Análisis de proceso a nivel de negocio. Entonces, ¿qué es un proceso? ¿Cómo elaboro yo la elaboración de un proceso? Ingeniería de ciclo de vida de un proyecto. Aquí está. Tipos de requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos que uno puede medir? Entonces, estos videitos que aparecen acá, estos videitos
Es muy, muy recomendable que ustedes los vean, chicos, porque con eso van a ampliar ustedes mucho más el entendimiento de cuál es el producto que van a entregar. Pero por ahora, y que quede claro, para mí es un documento escrito donde ustedes entregan portada, objetivos y definen el sistema con base en los subprocesos que se llevan a cabo. Y de esos subprocesos tienen que identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Entonces, cuando ya haya hecho eso, basado en estas inferencias, ustedes pueden analizar si el proyecto de ustedes aplica para estas inferencias o si hay otro tipo de inferencias. Elaboran el diagrama de procesos, como está acá, o dos, tres diagramas. Pero como les digo, traten de no hacer muy complejo el proyecto, porque al final se van a ver ustedes enredados en que de pronto no les entregan, o sea, no alcanzan a entregar todo. Entonces es mejor entregar solo una parte, comprometerse a entregar solo una parte y que cuando usted ya diga, no, esto me funcionó, ya yo ya a nivel personal hago el resto de cosas porque ya sé hacerlas. Se me hizo fácil, se me hizo más difícil el primero, pero ya, como ya lo sé hacer, ya las otras va a ser mucho más fácil hacerlo, ¿cierto? Y además nos pegamos más adelante de unos modelos de desarrollo, de unas arquitecturas de desarrollo de software que nos van a permitir avanzar mucho más en el proyecto porque ya tenemos una experticia y solamente lo que vamos a hacer es crear módulos, porque el sistema ahora se basa mucho en modularidad, así como piezas de Lego que las vamos poniendo una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, por eso ustedes ven en ejemplo, algunos, eh, cómo lo pudieran explicar? Eh, Vámonos al ejemplo de la televisión, ¿cierto? Algunos actores o algunos deportistas que desarrollan ciertas habilidades y al final terminan trabajando en otras cosas porque va viendo como una estructura orgánica que les permite hacer cosas. Yo en estos días pensaba, por ejemplo, el caso de John Cena, que es el que es un actor muy famoso ahora, pero que empezó como luchador libre. Pero pues como la lucha libre tiene toda esta histriónica, toda esta dinámica para poder animar a la población, entonces ellos ya terminan haciendo otras cosas. Entonces nosotros podríamos hacer ese tipo de cosas. Ya sabemos hacer una, ya la podemos elaborar las otras y se nos hace mucho más fácil porque ya tenemos la experticia del conocimiento. John Cena era luchador libre, pero en su aprendizaje aprendió a actuar. Entonces se le hizo muy fácil pasar a ser actor. Y por eso ahora es tan buen actor. Listo. ¿Me queda claro, chicos, todo lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ese es el trabajo para esta semana, chicos. Fíjate de dónde salen los auriculares. Miren los dos cajoncitos. Por ejemplo. Sí. Sí, para, mientras tanto, para dejarlos aquí en la mesa, porque esos son los que te vas a llevar, ¿no? Profe, qué pena, es que no tengo claro dónde está el cronograma o no sé si no lo he buscado bien para tener claras las fechas. Las fechas, listo. Cronograma. Nosotros vamos aquí al curso, ¿cierto? Al curso. No. Bueno, vamos a hacer algo. Yo se lo voy a mostrar acá. Yo ya lo tengo listo. Y ahorita que salgamos, entonces yo ya se lo subo a ustedes eh, en un momentico. Mira que no lo había elaborado, ¿cierto? Pues no lo había subido. Para la fase uno el cronograma es el siguiente, mira. Aquí está. Estamos en evidencia, em,
La evidencia que estamos desarrollando, aquí la miramos. Profe Diego, o sea que como aparece en el Sajuna en las tareas, no es confiable esa fecha que aparece ahí. No, yo ya organizo eso. Yo ya organizo eso. Discúlpame, yo ya les organizo eso. En la guía se debe desarrollar la actividad identificación de procesos organizacionales. Aquí en el cronograma aparece identificación de procesos organizacionales. Elaborar el diagrama de procesos, vea. Identificación, evidenciados, véalo acá. Y en las fechas, vamos hasta el 19 de marzo. Pues tenemos más plazo hasta allá, pero como ustedes saben, mire todas las actividades que tenemos hasta el 19 de marzo, por eso necesitamos ir avanzando en eso. Entonces, en este momento estamos en la guía evidenciados, que es la identificación de procesos organizacionales, ¿cierto? Profe, una preguntita. O sea, Dime. todas las actividades que dicen que van hasta el 19 de marzo, es decir, porque hasta esa fecha están para gestionarse, pero son todas, porque es que igual casi todas aparecen con esa fecha. Es decir, que para esa fecha deberían de estar todas esas actividades gestionadas. Es que lo que pasa es que yo puse esa fecha para la actividad 19. del proyecto, para la actividad del proyecto, que incluye todos estos entregables. Esta Ah, actividad del bien. proyecto determina todo eso. Entonces yo no hice para cada uno de esos porque pues de parte mía yo entiendo que ustedes al final terminan siempre pues como, o sea, no se alcanzan a cumplir los tiempos. Si yo pusiera para cada semana hay ciertos retrasos, entonces yo no quiero tener eso. Entendemos que para el 19 de marzo todas estas evidencias tienen que quedar Ah, y listo, profe. por eso lo puse yo Bien. así. Pero pues, por ejemplo, si Carlos dice, no, por ejemplo, Alejandro, con Alejandro son tres, creo que él sacó el folleto, ¿cierto? Sí. Él sacó el folleto, entonces el folleto ya no va, pero entonces tienen que crear el video presentación y el cuestionario. Con Carlos, ustedes ya también ya se reunieron, ¿cierto? Entonces tienen que entregar un mapa conceptual de servicios de Internet y un taller de utilización de herramientas informáticas y un informe de mejora de productos. Esas son las evidencias que ustedes tienen que entregar. Yo tengo más evidencias. Lo que pasa es que por eso le estoy poniendo como meta más bien que semanalmente ustedes me vayan haciendo una entrega. Lo importante es que ustedes entiendan, por eso no se pueden dejar colgar en eso. Yo los dejo a ustedes trabajar en equipo, pero ustedes los entregan, los hacen de forma individual. Cada uno lo debe subir individualmente a la plataforma, pero yo no puedo hacer recolección de información si no he formulado el proyecto. No puedo hacer especificación de requisitos funcionales si no he recogido información. No puedo hacer especificación de requerimientos si no tengo los requisitos funcionales. No puedo hacer el informe de evaluación si no he hecho la especificación de requerimientos. Cada uno depende del otro, por eso tiene que ser incremental. Entonces, ya ustedes ya hicieron la parte de lo que ya deben haber hecho el tema de la evidencia de teoría general de sistemas. Simplemente es en un diagrama mostrar a ustedes cuáles son los principales componentes que tiene la teoría general de sistemas, que salen de esta guía de aprendizaje, de este material de formación, ¿cierto? De este material de formación donde aparece todo lo de teoría general de sistemas y aquí lo explica, ¿cierto? Entonces ustedes describen un diagrama con el cual hacen eso. Esa era la entregable para la semana pasada. Hoy, para la próxima semana, tienen que estar haciendo la identificación de procesos y ya. Ah, listo. Que esa identificación tiene que tener la portada, lo del diagrama y ¿qué más era, profe? Lo de Ah, lo de la objetivos. portada y las salidas y el diagrama de procesos. Es así, ¿cierto, profe? Exactamente, exacto. Para mí lo más importante es bueno, este diagrama de procesos, ¿cierto? Este diagrama de procesos y ¿qué fue el otro que vimos? Ya me Y lo de las perdí. entradas y las... Entradas y salidas, exactamente. Entradas y salidas, que es lo que está aquí atrás. Es- Esas.
entradas y salidas, ¿cierto? Ya si ustedes quieren generar unas inferencias alrededor de eso, también se pueden hacer. O sea, ¿qué concluyo yo de esto? Vea, que el usuario... Entonces, esta descripción también es importante, o sea, es decisión de ustedes agregarla, pero esto, ustedes entiendan una cosa, el saber y entender todas estas cosas para ustedes va a ser mucho más fácil el desarrollo del software. Y ustedes no saben ese tipo de cosas, cómo le facilita al desarrollador el construir el sistema. Bueno, chicos, entonces, eso, yo, Jairo, ¿qué vas a decir? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Para hacer una pregunta acerca de lo de la infografía, pues usted dice que, o sea, nos da plazo, o sea, por trabajo una semana, pero pues como prácticamente dice que pues hay plazo hasta el 19, o sea, no hay ningún problema en el que uno se atrase unos 3, 4, 5 días en entregarla, o ya no, ¿cómo es ahí? No entiendo todavía. No, no hay ningún problema, pero lo Sí, que yo te porque, o sea, digo, este nos dijo que era para entregarla hasta el martes de la semana que pasó, sino que por problemas de trabajo y como estaba ocupado, pues no he podido y apenas la envié hoy. no, no hay problema, si ya la enviaste no hay problema, lo que pasa es que lo que yo te recomiendo es que siempre estés al día con las entregables, porque lo que ustedes van a ver es que cuando menos piensen nos vamos acumulando. Es una de las principales razones que hay de la deserción, es que muchos se van colgando de trabajo, entonces lo que yo les recomiendo es pónganse metas semanales de entregables. ¿Qué O van a sea que entregar esta la, semana? sí, la Y infografía pues era para la semana que pasó, o sea, y ahorita en esta semana abre el diagrama, tendríamos que entregarlo ya. Pues, exactamente, listo. claro, claro. Entonces, Ah, bueno, la idea es muchas que trates gracias. de hacer los dos esta semana para que no te empieces a colgar. Sí, sí, ya. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Claro, John Jairo, con mucho gusto. Jorge, Profe, aló, ¿me escucha? Sí, como las calificaciones solo son se aprueba o no se aprueba, en caso de que un trabajo nos quede mal por alguna situación, como son tantos, usted o el SENA nos da una oportunidad de volver a corregir el trabajo y hacerlo ya para pasar esa valoración. yo te muestro algo. Cuando nosotros venimos acá, por ejemplo, a la infografía, ¿cierto? Que la tengo que calificar mañana porque ya me imagino que ya estoy full ahí. Vamos a ver cuántos me han entregado y no vamos aquí a... El problema es que ahí va a quedar develado quiénes hicieron y quiénes no han hecho el trabajo. Pero de todas maneras, pues todos son conscientes que estamos arrancando y pues que hay ciertos plazos, ¿cierto? Yo les expliqué a ustedes, siempre que entren al elemento donde van a entregar donde van a subir el material, hagan clic en el instrumento de evaluación. Cuando ustedes abren el instrumento de evaluación, la característica de los juegos. Entonces, aquí nunca hay pierde. Vean, les voy a mostrar. Nunca hay pierde de lo que ustedes porque yo simplemente evalúo. Criterios de evaluación, identifica criterios de la organización de acuerdo con la estructura organizacional de la empresa, aplica técnicas de análisis de procesos, perdón un momentico, elabora diagramas de procesos identificando áreas de incidencia, reconoce las fronteras y el contexto del sistema de acuerdo con el alcance del proyecto. Entonces, ¿cuál es la lista de chequeo? Yo simplemente hago acá y lo que tú decías es A o D, listo. Identifica. Entonces yo miro el material de cada uno y dice, identifica los conceptos principales de la teoría de sistemas. Yo lo miro. Ah, sí los tiene, listo. Cumple. X, ya. Aquí va X. X, listo. Acá no puedo, no lo puedo poner, pero entonces yo pudiera hacerlo si no, este no me deja, como es bueno, es dibujar o escribir. Usted va a ver si quiere escribir. No, este como es el del navegador no, pero entonces yo pudiera poner acá una X, ¿cierto? X. Infografía cuenta con normas de creación de infografía, X, listo. Utiliza la herramienta TIC para la creación de la infografía, listo, X. Esto no es tan válido, porque pues yo les digo una cosa, muchachos. Ustedes le toman una foto a la infografía hecha en el cuaderno y me la pegan ahí, yo se las valgo, porque sé que hicieron el trabajo. Presenta con claridad y creatividad y mucho más si es que tienen buena habilidad para el dibujo, ejercítenlo. Algunos de ustedes pueden tener buena habilidad para el dibujo, háganlo a mano. ¿Cuál es el problema? No tengo ningún problema. Entonces, yo esto como tal no lo tengo en cuenta, pero esto sí.
se presenta con claridad. A mí me importa no tanto con qué lo hizo, sino si es claro y entendible. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender, Jorge? Entonces, listo. Después de yo mirar el instrumento de evaluación, hago el envío, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo se hace el envío. Yo no lo voy a hacer desde acá, pero yo voy a ver los envíos. Entonces, que está un poquito lento. Me tienen paciencia. Ricardo, ya te doy la palabra. Listo, instructor, muchas gracias. Mira, Jorge, espérate que está un poquito lento. Listo, ya. Vamos a mirar acá cualquiera. Por ejemplo, ¿quién? Jorge Pardo, dale acá. Yo te voy a calificar, hago que voy a calificar. Lo entregaste el martes 10 de febrero, ¿cierto? Listo. Está un poquito lento, entonces me tienen paciencia. Ay, pero muy lento. Profesor, qué pena. Mientras tanto, Listo, ya aquí salió. Para poderte responder. Aquí dice número máximo de intentos. Dice automático hasta aprobar, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es que te voy a poner una calificación sobre 100 que sabe que tienes que estar por encima de 70. Yo te doy una descripción, te digo, mira, puse aquí 66. ¿Qué quiere decir? No pasaste, te va a poner D. Yo, hola Jorge, mira, tienes que corregir esto. Normalmente yo le digo, tienes que, te recomiendo que corrijas esto, soluciones eso y vuélvelo a subir. Entonces tú lo que vas a hacer es hacer un segundo intento. Yo a veces ha puesto problema a la plataforma. Si tú, por ejemplo, llegas y vas a tratar de subir nuevamente la evidencia, porque tú no vas a tener acá donde calificar, pero vas a ver la calificación y vas a decir la calificación. Jorge entregó la evidencia y es deficiente. Listo, como es deficiente, entonces tienes que volver a subir. Y yo te voy a decir, vuélvela a subir nuevamente. Entonces, si no te la dejas subir, me escribes, instructor, vea, es que no me deja subir, habilíteme, tendré que mirar algo. Yo te puse, mira cómo está acá. Por defecto yo entiendo que te puse que era máximo 3 intentos y que estás en el intento 1, o sea que ¿cuántos te quedan? Me quedan 2 más. Listo. Ahora, pues la idea es, chicos, que ustedes siempre, para evitar este reproceso, que es un desgaste, para evitar este reproceso, siempre miren el instrumento de evaluación, porque el instrumento de evaluación siempre les dice qué se les va a calificar. Que sean estratégicos, miren el instrumento, levanten la mano a ver quiénes leyeron el instrumento para entregar esta actividad. Ay, bendito, esto esta batería, espere. ¿Tú la leíste, Jorge? Claro que sí, señor. Bueno, mucho mejor, me alegra mucho. Listo, ¿quién más va a preguntar algo, Ricardo? profesor, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me Sí, te escucha? escucho perfecto. Listo, perfecto. Qué bueno. Mire, son dos cosas fundamentalmente. La primera es con respecto a este ítem que está señalando acerca de los entregables. Este no fue el entregable que se dejó como tarea finalizando el año anterior y que se retomó a principios de este año, que eran como unos 4 o 5 ítems que había que desarrollar. No, pero la infografía, Infografía, sí. No, Es la otro infografía de la adicional. inducción era sobre los procesos del SENA. Sí, de Esta acuerdo. infografía es sobre teoría general de sistemas. Ya Sino entiendo. que nosotros usamos el año pasado la inducción para que ustedes aprendieran a usar herramientas como la infografía.
pero no tiene nada que Perfecto. ver la infografía del año Son pasado dos con cosas esta. distintas. Listo, listo. Entonces eso es lo que yo quiero retomar. Es decir, o sea, tengo pendiente esta tarea por hacer. Profesor, eso era uno. Y dos, con respecto al uso de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿hay algún tipo de restricción? Es decir, hay cosas que a mí me facilitan hacer un diagrama, hacer una infografía, y que yo simplemente con tomar información, capturarla, puedo generar todo ese tipo de información y para mí es mucho más fácil. ¿Hay algún tipo de restricción frente a eso o es de libre manejo? Eso teniendo en cuenta temas de... Dame un n- ejemplo, a ver, dame un ejemplo a ver de qué dificultad tienes. No, no, dificultad no. O sea, es decir, usted me dice que tengo que hacer una infografía con el documento, no sé, con este documento, por ejemplo. Yo puedo generar una infografía a partir de ese documento. ¿Me hago entender? Sí, tiene. Puedo descargar, es decir, información de internet y generar infografías a partir de esa información. A lo que me refiero es que se me quedó en la retina el hecho de que el profesor de inglés en la anterior clase hablaba algo relacionado con el tema de confidencialidad, con derechos de autor, algo así. Entonces, mi punto es, ¿hay restricción o no frente al uso de aplicaciones de inteligencia artificial para poder desarrollar el curso? El- no, Porque no me queda. le escuché ahorita a usted que, o sea, su merced, pues le es indiferente si lo hacen a lápiz o si lo hacen utilizando alguna aplicación. ¿Sí me hago Lo que entender? pasa es que cuando tú subes el entregable, Sí, él te pregunta qué tipo de dato, entonces tú le tienes que poner que es de, o sea, es libre, o sea, que tienes, es de uso abierto y ahí no hay ninguna restricción. restricción. Ya, vale. Sí, Eso era. sí, creo que Y es con licencia Creative Commons es que la que le debes poner. no, pues hay varios, hay muchos, que no necesito licencia para crear una infografía. Profesor, y con respecto a esta infografía, ¿qué hay que hacer hasta cuándo el plazo? Perdón, Pues la idea es que la entreguen esta semana. esta semana, perfecto. Y sabe que en efecto, como estamos en un proceso de reconocimiento de la plataforma y demás, sería bueno tener una retroalimentación antes de un no aprobado, ¿me explico? Porque podemos incurrir en que, por ejemplo, yo tenía el subconsciente que ya había entregado todo y mentiras, vea, me tengo pendiente un par de cosas por entregar. Entonces, no sé si sea sano eso para efectos de evitar reprocesos, como usted bien lo decía. Por eso, pero es que eso es lo que yo hago. Cuando ustedes no tienen uno aprobado, aquí está la retroalimentación. Ustedes todos Vale, tienen que mirar, a listo. ustedes todos les llega esta retroalimentación. Yo siempre hago Perfecto. un comentario acá y les digo, mira, esta parte estuvo buena, esta parte no le faltó tal cosa, corrige esto y ya. Dale, Y listo. cuando hacen la nueva, yo siempre hago retroalimentación, siempre. Perfecto. Eso era. Muy amable, gracias. Profe, es que discúlpeme, le digo, la intervención del compañero Ricardo es importante y saber para usted qué es plagio, porque usted sabe que las IAs, por ejemplo, yo le puedo poner datos y me generen una infografía. ¿Para usted eso es válido o no? No, pero es que como ustedes lo tienen que escribir de modo personal, o sea, es el Exacto. proyecto que ustedes hagan, o sea, no, pues Porque para mí no. plagio es tomar lo que otro hizo y hacerlo pasar por mío, pero no que yo le tome y mejore lo que otro ha hecho. Eso para mí no sería un plagio, sino que yo uso y no le pondría las normas APA porque no me están pidiendo una infografía de eso. Por ejemplo, Pero en el citar de dónde documento, saqué la información. no, pero en el documento sí te piden, mira, en el documento, en la evidenciado debe decir, vea, para el envío, vea, dice, deben seguir normas básicas de presentación de documento escrito, es decir, debe tener mínimo portada, introducción, nombramiento de elementos que intervienen en el software para Ah, construir. profe, pero para el proyecto que debemos hacer de software, pero me refiero es a la infografía. Si Ah, yo la hago infografía, no, porque es que la infografía es sobre teoría general de sistemas. eso, pero si yo tomo un contenido de internet y lo pongo como no es no me lo está pidiendo, yo no debo decir de dónde estoy tomando las imágenes, ¿no? Ah, no, pues eso, la verdad, pues para serles sincero, a mí me parece muy complicado y yo ponerme ahora a crear Eso, una herramienta para estar mirando, eso ya es a conciencia de cada uno de ustedes, o sea, realmente, exacto. es que el asunto es, yo creo que ustedes entiendan una cosa, o sea, a la hora de
pues, plagiar se hace lo que sea y por eso es que se consiguen los escándalos que se consiguen, ¿cierto? A conciencia, yo soy de la creencia de lo que ustedes dicen. Yo me baso en un proyecto que alguien ya hizo y considero que le hago mejoras a eso, pues yo considero que no estoy haciendo ningún plagio. Ya en términos de la legalidad, yo tengo que ser consciente y tengo que entender todos los criterios, muchas veces no tanto para demostrar que no fui plagio, sino para defenderme de los ataques porque alguna persona lo pudo hacer. O sea, tú sabes, en YouTube alguien me puede demandar por plagio y yo estar poniendo una canción, un toque de guitarra que yo creé con mi creatividad, lo creé, pero alguien me demanda por plagio y yo tengo que demostrar de alguna manera que eso sí lo creé yo y que sí fui autóctono en eso. Con esto de la tecnología se está volviendo muy complejo eso. Esta tarde escuchaba yo un video de un muchacho que decía eso, que YouTube lo tiene amenazado con cerrarle el canal, que porque está promoviendo la piratería. Y él dice, pero ¿cuál piratería si estoy vendiendo licencias Microsoft originales? Y les demostraron todo eso, pero el algoritmo lo identificaba como fomento de la piratería. Entonces, con eso tenemos que jugar, pero en la medida que nosotros conozcamos más la ley y las normas, pues vamos a estar más en, en, en el podernos defender ante un ataque de eso. Pero que van a suceder, muchachos. Entonces siempre es bueno por eso tener toda la documentación, toda la información guardada, todos los documentos guardados de forma estructurada para que el día de mañana y publicados en la nube puede ser, de manera que hasta las mismas nubes puedan demostrar que esos archivos fueron guardados en las fechas que fueron guardados. Decir, veas que me plagiaron, no, pero ¿cómo lo voy a plagiar si esto me lo inventé yo hace 10 años? Esto lo tenía en la mente yo hace 10 años. ¿Cómo me dice usted que yo le hago un plagio si esto lo escribí yo? Mire, el documento lo escribí yo hace 10 años. Entonces, siempre la documentación es la que va a permitir que nosotros no tengamos ese tipo de riesgos. Pero sí, la verdad es esa, muy complicado, chicos, si ustedes me dicen, pues que a conciencia de cada uno de ustedes, o sea, yo les he dicho, les he negado el uso de la IA, no les estoy negando el uso de la IA, pero conviértalo en un agente de apoyo. Lo que se está creando ahora, agentes de inteligencia artificial, ¿qué es? Es un apoyo mío. Entonces le dice, yo decirle al PRON, decirle, mira, no me resuelvas el proceso, ayude y muéstrame desde tu perspectiva esta idea que yo tengo, qué tan viable es, o si se acomoda a las necesidades de los requisitos del software que está pidiendo el cliente. Yo estoy haciendo eso con una amiga que está en una empresa. Le dije, mira, necesito que me responda a estas preguntas. ¿Qué es lo que quieres tú de tu página web? Y me sacó un listado de cosas. Y yo traje con la idea, bueno, organicemos estas ideas. Y sin mostrarles mucho, por encima se los voy a mostrar. Por encima. Esta no es. Creo que la cerré. Bueno, no, yo ya la cerré. Pero esos requisitos que yo quiero hacer, yo los organicé y la IA me ayudó a organizarlos, donde yo pude entender de manera más clara, usando la IA, qué es lo que ella como cliente necesita. Entonces yo ya le puedo mostrar, mira, usted me está diciendo que lo que quiere que el sistema haga sea esto, tan, 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 tan. Y ella me va a decir, no, yo quiero que modifique esto. No, esta no es la idea que yo dije, pero ya tengo una base sobre la cual trabajar. Entonces ustedes cada uno a conciencia, sí, pues yo no, pero yo de mi parte, decirle a buscar una IA o gastar una IA para decir, mira, me muestra si esto fue plagio. Entonces yo no, y generando la desconfianza, partiendo de la desconfianza, nunca va a generar una relación entre nosotros. Ustedes conmigo como aprendices nunca va a haber una relación si yo tengo una relación de desconfianza. Ustedes son personas mayores o a punto de cumplir la mayoría de edad, que tienen unas necesidades, que tienen unos deseos, que tienen unas metas. Si ustedes ahora hacen plagio, pues lo más probable es que cuando lleguen al trabajo van a hacer plagio. Y si llegan al trabajo haciendo plagio, lo más probable es que o se van a la cárcel o los despiden. Es que necesidad hay de hacer todo eso si en este momento estamos en un fin específico que es aprender. Y en el aprender tengo que saber que mi cerebro tiene que esforzarse. ¿Vieron el video que les mandé?
El video les dice muchas cosas de eso. Entonces, aquí entre nos, vamos a generar un proceso de confianza entre nosotros, pero el proceso de confianza es en el sentido de que ustedes son conscientes que los trabajos los tienen que hacer y que no pueden pretender que la IA les haga todo porque la IA no les va a responder el día que ustedes tengan un problema en la empresa. Yo no puedo confiar 100% en ella, y menos si no la aprendo a controlar. Yo soy el que tengo que aprender a controlar. La tecnología siempre está dada para que sea yo el del control. Siempre es así. Lo único que han cambiado son las herramientas, desde que estábamos con la pala, y de la pala para acá han habido muchas transformaciones, pero siempre el del control soy yo. Y ahí sí no hay más. Bueno, chicos, se me fue la voz. Yo creo que vamos a dejar por hoy ahí. Ya tengo la voz cansada. Si alguien quiere decir algo, con mucho gusto, Sandra. ¿Alguien quiere decir algo más? Profe, en esta primera parte que estamos viendo no vamos a empezar a ver código todavía, ¿cierto? No, no, y necesito que me tengan paciencia para eso, porque ya va a llegar la época del código y por ahora nos vamos a entender en esto, porque vuelvo y les digo, es que es el ciclo de vida. Yo no puedo generar código si no sé qué es lo que voy a hacer. Por lo tengo que entender toda esta parte de fundamentos que me va a permitir entender qué es lo que puedo yo desarrollar o cuáles son los alcances, medir los alcances, porque si no, yo solamente soy un generador de código, y un generador de código que no resuelve un problema, simplemente genera código. Y en sistemas hay muchos procesos. Y yo veo que usted es de mentalidad abierta para que podamos usar también la IA y generar código, ¿no, profe Diego? Eh, Sí, pero también, también existe una dificultad ahí. Si yo o sea, ahora se está hablando de bytecoding y que y hay muchos canales que dicen genera aplicaciones, desarrolla aplicaciones sin tener que ver con código. Eso no, muchachos. Hay que entender el código, porque lo que están descubriendo los grandes es que el 70% del código hay que limpiarlo y hay que revisarlo. Ahora va a salir un nuevo perfil de programadores que se enfocan solamente en corregir los errores de la IA. Pero yo no puedo corregir errores de IA si no sé programar. Entonces, mentalidad abierta, sí, sí la tengo, pero que hay que aprender a programar, hay que aprender a programar. Que cambió el paradigma, pero hay que aprender a programar. ¿Alguien más? Instructor Diego, gracias. Bueno, chicos, entonces espero que tengan un resto de semana muy bueno. Ahí estoy pendiente. Toda la semana les iré calificando los trabajos, y mucho ánimo, chicos. Entonces a producir, como se dice. Listo, profe, gracias, feliz noche. Gracias, Gracias, profe. profe. Qué pena de Muchísimas gracias. gracias. Dios lo Bueno, bendiga, profe. Gracias, profe. Feliz noche. listo, chicos, que estén muy bien. Voy a detener la grabación. Entonces, que tengan un resto de